caso del PRD, el candidato López Obrador, digamos, hay un incremento de la diferencia digamos, de la pasada elección con el PAN. Yo apostaría que, a mi parecer, y lo que he conversado con Vladimir y lo que hemos leído, es que el discurso, me parece a mí que el discurso, la propuesta de López Obrador, no hubo una actualización, siento yo, de la propuesta. Se quedó mucho con la propuesta del 2006. Siento que se quedó mucho en el pasado, una propuesta algo populista y algo radical que no gustó mucho a la población. Y la otra, ahora, digno de destacar es la estrategia de campaña que hemos podido ver del candidato López Obrador, cómo integra a grupos sociales, grupos jóvenes, gente, digamos, que no estaba dentro del sistema político, movimiento social. Es muy interesante porque cómo en algún momento con estas movilizaciones, estas manifestaciones, él crea digamos, una expectativa, ¿no? Una expectativa de triunfo, que obviamente sabemos que era simplemente eso, una expectativa. Pero cabe destacarlo como estrategia de campaña, es muy interesante, Renato, como estrategia de campaña, poderse conectar con sectores populares, con grupos sociales, con movimientos sociales, para acompañar esta candidatura. Pero, ¿qué pasó? No logró conectar especialmente con los sectores medios, un discurso mucho más moderado, más centrista, más moderno, siento yo. No sé qué pensará Vladimir, pero me parecería a mí que López Obrador debería ir ya dando como el espacio a nuevos liderazgos dentro del PRD para probar, digamos, otros pensamientos y otras propuestas dentro del PRD. Lo vemos en el caso del DF, cómo sí se ha ido renovando, cómo el DF, digamos, ha logrado mantener ese espacio del PRD. Como te decía, para América Latina la experiencia es partidos que no se renuevan, partidos que no leen bien lo que está sucediendo en el escenario nacional con los distintos estratos de la sociedad. Son partidos que definitivamente se desgastan, ya sea en el poder o ya sea fuera del poder, como es el caso del PRD. Ahora, está muy claro que las derechas en México, aunque el pueblo les está dando más oportunidades, cada vez más estrechan esas oportunidades. Sí. Y si no hay buenos gobiernos, en cualquier momento revienta el PRD y gana un proceso electoral. Así es. Mira, yo creo que aquí estamos planteando dos posiciones y voy a retomar una observación que también dio Edgardo. La oportunidad que tuvo el PRD con el desgaste que dio Andrés Manuel López Obrador a su candidatura. Mucha gente en México lo criticó. Es más, Enrique Krause, un escritor muy prestigiado, le hizo una obra llamada El Mesías Tropical, ¿no? Esa actitud mesiánica. Yo soy el que los va a llevar hacia el triunfo, ¿no? Cuando hubo un candidato, el ex jefe de gobierno, bueno, todavía jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien era como, lo veían más capaz para afrontar, comparado, ¿no? Como competencia directa, y digámoslo así, con Peña Nieto, el proceso electoral. Fue algo que pasó. El mejor momento tal vez de Marcelo Ebrard también ya pasó y se fue con esta elección, y no va a llegar posiblemente a la próxima competencia electoral. El otro tema que acabas de mencionar es fundamental. ¿Dónde están las instituciones, no? ¿Qué fue primero? Yo le planteaba a Edgardo, ¿no? ¿La sociedad o las instituciones? La sociedad fue primero, ¿no? Las instituciones son ese catalizador que nos va a permitir solamente contener y darle vida a la energía que tiene una sociedad. Si las instituciones no están respondiendo a la sociedad, quiere decir que hay un gran vacío ya entre el grupo, llamémoslo clase dominante, y la base de la sociedad. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una reconciliación. Y creo que al menos la propuesta que tiene Enrique Peña Nieto es: yo voy a buscar ese vínculo, esa comunicación, y que las instituciones nuevamente sean el catalizador por el cual se puedan expresar las emociones y las necesidades de la sociedad. El PRI, como todos lo sabemos, fue un Estado benefactor, ¿verdad? Aquel que, si bien utilizaba el presupuesto del Estado para crear seguridad social, empleo, crecimiento económico, a cambio de deuda, y una deuda que posteriormente nos pasó la cuenta, es la misma propuesta que tiene el día de hoy Enrique Peña Nieto: crecer, crecer, crecer. Me gustaría saber cómo estuvo la votación de los mexicanos en Estados Unidos. Se recibieron 40,000 votos.
Solo 40.000 Sí, votos. poquísimo. Así es, a nivel internacional. Muy poco. Ah, bueno. Sí, No, es es una muestra no representativo. Hay insignificante. 11 millones de mexicanos Así es, en Estados Unidos, es una así es, cosa no representativo. Porque iba a preguntar qué tanto influye esa masa En el de exterior. mexicanos en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo, en sus familiares en México. Claro. ¿Qué tanto temor infunden desde allá sobre un posible triunfo de la izquierda en México? Esto lo dejamos para después de la pausa comercial. Un temor para los albareños enorme. Claro. Muy bien, estamos en la recta final esta mañana analizando los efectos de la cumbre de presidentes del SICA en la primera parte con el canciller Corrales Álvarez. Y el otro tema, las elecciones en México, el triunfo del Partido Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia. Aquí en el estudio, Vladimir Juárez, politólogo docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el politólogo hondureño Edgardo Rodríguez. Bueno, es insignificante, francamente, el número de votantes en el extranjero en estas Sí. elecciones mexicanas. Correcto, sí es insignificante y podemos problematizarlo un poco más con lo que dijimos, ¿no? La democracia política versus lo que es realmente la democracia en un país que la ha consolidado. ¿Por qué no se identifica, ¿no?, a nivel político el votante en el extranjero? Cuando sí se identifica económicamente, enviando, sintiendo el compromiso con la familia, ¿no? La segundo ingreso a México es a través de las remesas que se reciben principalmente de Estados Unidos. Por lo mismo, no hay democracia plena si no hay una democracia económica, ¿no? El mexicano que está fuera del país, cuando llega a México dice, pero ¿cuál democracia me estás hablando, no? Imagina a un mexicano o un latinoamericano que está crece, se socializa en su país, vive 10, 15, 20 años en Estados Unidos, una democracia real, que tiene derechos y que tiene capacidad de ingreso, ¿no? Y regresa a un país que le dicen que hay democracia. Dice, pero ¿de qué me estás hablando, no? ¿Cuál democracia hay aquí? Entonces, esa desvinculación, dicen, es una apatía, porque saben que les están mintiendo hay una simulación. Hay una simulación, sí, un instituto electoral sólido, una participación electoral sólida, pero todavía no se está cumpliendo el otro nivel, ¿no? Que es cómo hacer que la concentración del ingreso que el día de hoy esté en México, llamémoslo así, en un grupo privilegiado, se distribuya y beneficie a la sociedad. Cuando se logre eso, entonces yo creo que la misma votante del extranjero, el nacional, va a empezar a tener otra actitud. Ahora, en la coyuntura actual de México, con su pobreza, con los problemas económicos del mundo, ¿necesitaba México el triunfo del PRI o francamente México necesitaba trascender al PRI, al PAN y darle la oportunidad a las izquierdas catalizadas en Manuel López Obrador? Mira, el sistema político mexicano surge de un movimiento armado, ¿no? Y se construye y consolida a través de 70 años, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y la mayoría de los partidos, así vistos como instituciones, son producto de los liderazgos de ese mismo partido. Es decir, con ciertas modificaciones, todos tratan de revivir siempre un corporativismo, la asociación, no hay un papel doctrinario ni ideológico detrás de estos movimientos, se mueven más a través de los simpatizantes, de los pactos, de los acuerdos, pero el concepto de ideología se ha esfumado prácticamente, ¿no? Estamos dentro de una, digamos así, realpolitik, ¿no? Todo en torno a los resultados. Eso es lo que ha cambiado. Cualquier propuesta política es devorada por el mismo sistema político. Es más, el mismo PRI de Peña Nieto será devorado por el mismo sistema político mexicano que no termina de cambiar. Edgardo. muy interesante. O sea que no deberíamos esperar, bajo esta óptica, no deberíamos esperar muchos cambios entonces en el próximo sexenio. Continuidad y cambio para que todo siga igual. Esa es la política Statu del quo. PRI. Exacto. Así es. Exacto. Y un eventual triunfo a futuro del PRD, ¿cambia el panorama o es lo mismo? El PRD como Revolución Democrática, no. No, sigue muchos patrones constantes. Ahora, si había tendría que haber algún cambio, me imagino yo, en el discurso, un nuevo candidato, nuevas condiciones, un discurso más centrista.
¿No te parece? Todos tienden hacia el centro. El PRD como izquierda tiende hacia el centro, el PAN tiende hacia el centro, el PRI tiende hacia el centro, ¿no? El centro prácticamente que es el eje de el día de hoy de todas las discusiones políticas. Lo que sí estamos perdiendo de vista es dónde están los extremos, ¿no? Los mismos extremos son los que se están volviendo más conservadores. Y esa es la tesis que se sostiene, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de izquierda el día de hoy dice, no, mejor que todo siga igual, ¿para qué nos quitas nuestro seguro social? ¿Para qué nos quitas ya las prestaciones que tenemos? ¿No? ¿Para qué arriesgar? Y pareciera que se han vuelto más radicales la gente de derecha, ¿no? Llamémoslo así, los neoliberales. ¿Por qué? Porque continuamente están cambiando y revolucionando las cosas a nivel macroeconómico, microeconómico, ingeniería financiera, y llamémosle todas estas nuevas técnicas de comunicación política, ¿no? Pareciera que ahora se invirtieron los papeles, ¿no? De quién es el conservador en qué, pero todo tiende a concentrarse todavía en el centro. En la estrategia de combatir al crimen organizado, al narcotráfico, ¿se confundió Felipe Calderón con esta guerra que deja ya muchos miles de muertos? ¿O se le reconoce a Felipe Calderón haber tenido la valentía de desafiar con todos los muertos existentes al crimen organizado en México? Sí, hay que poner énfasis en qué momento se da la crisis en Estados Unidos, la crisis económica, y cuándo empieza la estrategia contra el combate al narcotráfico, específicamente narcotráfico, ¿no? Que es un periodo en el cual, llamémoslo así, el principal consumidor de estas drogas, pues entra en un proceso de quiebre, ¿no? Económico, no hay suficiente capacidad de consumo, Correcto. ¿verdad? Entonces todo este abastecimiento empieza a quedarse en México, ¿no? Por lo tanto, si hay un fracaso, ¿qué es lo que nos dice el PRI? Que al menos son gente que ellos ofrecen mayor experiencia para tratar con este tipo de problemáticas, ¿no? El PAN la acusó en una campaña de decir como que iban a pactar con el narcotráfico los priistas. Los priistas lo que dicen es de que no van a pactar ni van a dar tregua, pero sí saben gobernar. No sé qué nos están intentando decir ahí, ¿no? Pero al menos sí empiezan a dar mayor tranquilidad en términos de disminución de la violencia. Y esta alianza que sacó el 2.35% de los votos, por lo menos hasta el conteo de hace unas 2 horas. Con Cuadri. Mira, la alianza de Cuadri es impresionante. Es un grupo político, un bastión que el principal apoyo es del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que lo coordina la profesora Elvester Gordillo. Una mujer que justamente deviene, ¿no? del pasado, estas cosas que no terminan de morir, pero tampoco terminan de nacer, como diría David Easton, ¿no? Es un ser que tiene un presupuesto enorme, unos recursos a nivel de personal nacional, porque controla todo el sistema educativo primario y secundario, ¿verdad? Y que apoya a este candidato. ¿Por qué? Porque no llegó a negociar, mejor dicho, no negociar, no alcanzó a imponer a cada uno de los candidatos, como era del PRI y el PAN, lo que ella quería. Entonces tiene que crear la capacidad de un nuevo partido, ¿no? Permítame la última pausa comercial, retorno ya para los comentarios finales de los politólogos Edgardo Rodríguez y Vladimir Juárez. Me dicen que mejor en este momento los comentarios finales, Edgardo. Bueno, yo esperaría, como decía anteriormente, con el PRI un mayor acercamiento hacia la región centroamericana. Tenemos que preparar este diálogo con el nuevo presidente de México en el tema de seguridad. Para Honduras es vital lo que va a suceder con el gobierno del PRI en el tema de seguridad. Tenemos que prepararnos, nuestras autoridades, qué vamos a discutir, cuál es la estrategia común con México en el tema de seguridad y con el gobierno del PRI, Renato. ¿Tú crees que la estrategia de Peña Nieto será similar a la de Felipe Calderón? Yo pienso que van a haber algún tipo de cambios, hay que esperarlo. Definitivamente, como decía Vladimir, él ha dicho que va a continuar la lucha, pero con algunas diferencias. Y esa palabra, ese pequeño margen es lo que habrá que ver. Habrá que sentarse con él, esperar sus primeras, qué sé yo, directrices en este tema cuando tome posesión. Por eso es importante que los gobiernos centroamericanos, el SICA, en este proceso de transición, imagino yo, habrá que buscar algún tipo de acercamiento para ver en qué está pensando en esa estrategia. Y ya ustedes tienen más o menos identificado en estas pequeñas diferencias en materia de seguridad en cuanto a las políticas del PRI para combatir el narcotráfico, ¿hacia dónde se pudieran orientar? Sin duda va a seguir inevitablemente una comunicación con los Estados Unidos, con el cual hay varios ya convenios, ¿no? de trabajo, digo Centroamérica, con Sudamérica, el Plan Mérida también, ¿no?
Lo que sí es de que va a haber un cambio a nivel internacional. Tiene que haber un cambio en la política. Y eso va a impactar abiertamente y directamente a todos nuestros países. Yo creo y estoy convencido de que el PRI, una vez que tome el poder, sí va a iniciar un proceso de reconciliación con todos los grupos políticos y naciones que se vieron distanciadas del gobierno del PAN. Esa es la... Muy bien. Muchas gracias. Renato, muchas Vladimir gracias Juárez, por la invitación. politólogo y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el politólogo hondureño Edgardo Rodríguez. Muchas gracias, Renato. Gracias, Edgardo. Un A placer. todos ustedes, buenos días.